Vamos a continuar en esta noche con la segunda parte de esta serie de enseñanzas que iniciamos en el día de ayer. Pero antes de continuar, yo les invito a que usted levante su mano derecha sobre mí y me regale una oración para que el Señor, a través de lo que he preparado en el día de hoy, pueda tocar todos nuestros corazones y el Señor hable a través de la palabra que les voy a proclamar. En un momento de silencio, usted va a hacer esa oración para que el Señor comunique su voz a través de lo que voy a dar a explicar en esta noche. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, en el día de ayer comenzamos nuestra serie de enseñanzas y yo les decía que la serie que va a motivar que está motivando nuestro retiro espiritual de esta noche tiene un título, tiene un nombre. ¿Cómo lo llamamos ayer? Nos amó hasta el extremo, ¿de acuerdo? Nos amó hasta el extremo. Y ayer en la primera parte de esta enseñanza, nos amó hasta el extremo. ¿Qué aprendimos? ¿Qué fue lo que aprendimos ayer? Que Jesucristo pasa por alto nuestros pecados y eso se denomina ¿qué? Pascua, pasar de largo. ¿Cuándo se detiene Jesús a mirarnos? ¿Cuándo se detiene Jesús a observarnos? Solamente cuando nos quiere perdonar o cuando nos regala su amor. De lo contrario, Él sigue derecho, Él pasa de largo porque Él no se centra en el mal. De hecho, Él vence el mal. Y como Él lo venció, pues ya el mal está derrotado. Por esa razón, el mal no es importante para Jesús, sino cuando el mal me tiene a mí dominado. Cuando el mal me tiene a mí dominado, entonces Jesús se interesa no por el mal, se interesa por mí. Se interesa porque no le interesa el mal. Hay personas que andan muy pendientes del mal, y andan pendientes de lo que el mal les pueda llegar, de la brujería que le puedan hacer, el demonio que se atraviesa, la manifestación extraña que puede estar llegando al hogar, a la familia, los sentimientos, y a veces como que terminamos dándole mucha importancia al mal. Y la verdad, a Jesús eso no le interesa. A Jesús lo que más le interesa es el ser humano. Nosotros, sus hijos, los hijos del Padre, los hijos de su papá, somos el centro de atención, somos lo que realmente Jesús le interesa observar y le interesa detenerse, a observar a sus hijos, a los hijos del Padre. En esta noche, Él nos amó hasta el extremo. Nosotros vamos a conocer otra dimensión sacrificial de Jesús. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que el pancito que estudiamos, que analizamos, que vimos, ese pancito, nos hablaba del sacrificio de Jesús, de su ofrenda, de su expiación, de su entrega, pero al mismo tiempo dijo, esto es mi cuerpo que se entrega, esto es mi sangre que se ofrece para el perdón de sus pecados. Esa es una dimensión. Y concluíamos que la Sagrada Eucaristía, que el pan que compartimos en la misa es Pascua para nosotros porque nos comunica el perdón y la misericordia de Dios todos los días cuando participamos de la Santa Misa. Pero hoy vamos a conocer otra realidad de Jesús. Y yo les invito a que conozcamos la realidad, al menos en mi parecer. Yo les voy a compartir mi parecer. La realidad que vamos a contemplar de Jesús hoy, en mi parecer, es la que más me fascina, es la que más me encanta, es la que me emociona y la que me hace llorar. Y hoy vamos a contemplar a Jesús desde su humanidad,
primero. Ayer también lo reflexionamos de su humanidad. Pero recordemos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Esa es la confesión de nuestra fe católica. Jesús es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. ¿Por qué es verdadero Dios? Porque su sacrificio salva mi vida. Salva mi vida. Pero hoy vamos a ver un aspecto muy profundo de Jesús. El aspecto más humano de Jesús. ¿Y cuál es el aspecto que vamos a contemplar? Vamos a ver a un Jesús que se va a parecer muchísimo a nosotros. Y por eso es que me gusta, porque se parece a mí, porque vive lo que yo vivo, porque le pasó lo que a mí me pasa, porque piensa muchas cosas como las pienso yo. Y yo estoy seguro que tú te vas a identificar con ese rostro de Jesús, que tú vas a vivir esta presencia de Jesús desde la perspectiva de su humanidad, pero especialmente de su humanidad más débil, más frágil, de su humanidad en crisis. Esto es lo que vamos a conocer de Jesús en esta noche. Y díganme, ¿quién de nosotros no puede en este momento estar atravesando una situación similar? Tal vez muchos de nosotros que estamos acá estamos en una situación de crisis personal. Tal vez estamos enfermos. Tal vez tenemos dudas. Tal vez en nuestra familia están pasando cosas que uno no esperaba que pasaran. Tal vez en nuestro hogar o aún en lo personal, en lo propio, hay dudas, hay situaciones conflictivas. Y díganme si a eso le sumamos el no saber qué hacer en ciertas circunstancias, frente a tal trabajo, frente a tal persona, frente a tal situación, frente a la indiferencia del otro, frente a la violencia de otra persona, frente a la amenaza de otra persona, o frente a la rabia que uno tiene, frente a la impotencia de uno saber que no puede solucionar todos los problemas que tiene. Quiero decirles que eso que estamos viviendo y que en eso estamos de acuerdo en esta noche hoy, que todos padecemos y que todos lo sufrimos y que todos lo sentimos, quiero decirles que de eso vamos a hablar sobre Jesús. Trajeron su Biblia, ¿cierto? Levanten la Biblia, quiero ver la Biblia. Eso, muy bien. No solo nuestros hermanos separados son los que llevan la Biblia a la iglesia, ¿no? No, también nosotros. Antes de abrir la palabra, vamos a hacer voy a hacerles una pregunta. Cuando Jesús era niño, tenía 12 años, ¿se acuerdan que Jesús tuvo 12 años, lo presentaron en el templo? Jesús a esa edad sabía que se iba a morir, ¿sí o no? Sí, porque este no era eterno, no es importante. Entonces Jesús sabía que se iba a morir. Lo que no sabía Jesús era cómo iba a morir. Pero claro, de niños se le ha dicho que se va a morir, ¿sí o no? Se sabe que se va a morir algún día, no sabe cómo, ni con quién es a su alrededor. De pronto aquí más de uno sepa ya cómo se va a morir. Puede que sí sea cierto, hay personas que tienen ya directamente alguna enfermedad, que se vienen comunicando de familia a familia, de generación en generación. Entonces uno puede decir, no, pues como mi mamá tuvo diabetes y mi abuela tuvo diabetes, pero lo más seguro es que si yo no me cuido, me voy a morir de diabetes. Es decir, sabemos que nos vamos a morir. Jesús sabía que se iba a morir. Jesús sabía a los 12 años cómo iba a morir él. No, eso sí no lo sabía Jesús. Eso sí no lo sabía Jesús. Una pregunta más sencilla. Cuando Jesús estaba en el desierto, cuando se fue esos 40 días en el desierto, que nos narra el Evangelio de Marcos, y está ya él por allá haciendo su retiro espiritual, su retiro de Jesucristo ha resucitado, de verdad resucitó. Es decir, él está ahí en su retiro encontrándose con su Padre Dios. Jesús está ahí. Jesús sabía de que iba a morir en ese momento. ¿Sí o no? ¿Por qué lo dudan?
La palabra dice que sabía, no, Anodines no sabía nada. El Evangelio nos dice, y en ese momento Satanás, el padre, le dijo, y tú te vas a morir en una cruz. No, él no sabía nada. ¿Cuál era el centro de la reflexión de Jesús en el desierto? El centro de la reflexión no son las tentaciones, sino su misión. Su misión. O le es fiel a Dios Padre, o se pasa del otro lado, o se tuerce, o traiciona a Dios Padre y se hace amigo de Satanás. Ahí está. ¿A quién sigue Jesús? ¿Al Padre o al Santo? Entonces, Jesucristo, frente a las tentaciones del demonio, ¿por quién eligió? Por el Padre Dios, por su papá, por el Padre Dios. Por más que le ofrecieron buena plata, por más que le ofrecieron alimentarse, por más que le ofrecieron los reinados de este mundo y del otro, Jesús eligió seguir en el desierto. Jesús eligió mantenerse fiel a su Padre. Pero él en ese momento no sabía de cómo se iba a morir. ¿Ustedes saben en qué momento Jesús como que se las agarró? Como que se las pilló. Como quien dijo, ya saben la palabra. Usted, que digo, como que me pasé y ya me están persiguiendo para cogerme y para matarme. ¿Usted sabe en qué momento de la palabra de Dios Jesús se las fue pillando? ¿En qué momento de la palabra de Dios Jesús se fue descubriendo que si seguía anunciando, que si seguía predicando, que si seguía oponiéndose a los fariseos, a los letrados, que si seguía haciendo escándalo en el templo de Jerusalén, que si seguía denunciando que se podía sanar el sábado, lo iban a coger? Pues a través de esas actitudes y de esos comportamientos de Jesús, eso no le fue gustando a las autoridades judías de la época. Intentaban agarrarlo, ¿se acuerdan? Intentaban agarrarlo y Jesús se les escabullía. ¿Por qué Jesús se les escabulle a los que no les gusta? Porque dice la palabra de Dios en muchos capítulos, especialmente en los evangelios, dicen que los fariseos, que los sacerdotes, que los letrados, que los más estudiados buscaban agarrar a Jesús porque había blasfemado, porque había sanado en sábado, porque había hecho un desorden por allá y se había derracado por allá en el templo de Jerusalén, porque estaba ya Jesús como creando un poquito de conmoción. Y como así que habla que mi Padre es Dios y que bienaventurados los que sufren. Cuando Jesús fue anunciando todo eso, Jesús se dio cuenta que lo querían coger y Jesús escapó. ¿Por qué Jesús escapó? Porque quería él quería mucho su vida. Jesús amaba su vida. Así como cuando tú defiendes la tuya. Así como cuando hay una situación aquí en Barranquilla, un arroyo, y todo el mundo sálvese quien pueda, meta el carro donde mejor le quepa y busque una orilla más alta y móntese a un andén, un árbol, amarres una cabulla, porque defendemos la vida. La vida. Yo no quiero morir, usted quiere morir. ¿Quién quiere morir? Usted le pregunta a una señora de 85 años y le dice, ¿usted se quiere morir, abuelita, mamita? ¿Usted se me quiere morir? La pregunta le dice que no. No, yo todavía quiero vivir. Pero está malita, mamita, le doy los huesos. Mire cómo sufre, mire cómo la pasa de mal. Pero ella está aferrada a la vida. La vida. ¿Por qué no queremos morir? ¿Por qué no queremos morir? ¿Por qué? Porque nos da miedo. Jesús también le dio miedo. Ustedes habían visto esa parte de Jesús. Y Jesús anuncia a sus discípulos cuando se acumulan todas las circunstancias y todas las